Buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Es un gusto compartir esta mañana con todos ustedes. Pues bueno, una nueva emisión de 7F Plus, la otra política. Recuerde que nos puede... ¿Por qué se ríe? Porque es una nueva emisión. Ah, ok. Recuerde que usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y como siempre conmigo Sofía Montoya. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, contenta y ya pues lista para empezar el programa del día de hoy. Estamos en Facebook siguiendo también los comentarios de quienes nos acompañan tan gentilmente en esta mañana. También, por supuesto, en sus hogares les agradecemos por poner la radio en 95.3 FM en la mayor parte de Quito y, por supuesto, en el noroccidente de Pichincha estamos en 94.5. También en Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Manabí, un gusto poder acompañarnos esta mañana y compartir todo este contenido que tenemos preparado para hoy. Así es, queridos amigos, así que póngale atención y mucho cuidado, porque nos vamos con ¿Qué dice Larry? Vivir mi vida, ¿Qué dice Larry? Bueno, ahora sí nos escuchamos porque no teníamos retorno en este momento, pero ya, solucionado el tema. A ver, ¿qué tenemos en el pajarito azul, Sofi? Bueno, vamos a revisar algunos temas que fueron tendencia el día de ayer y que por supuesto hay que darle seguimiento. Aquí está Radio Pichincha destacando esto, ¿no? Priscila Gentini, esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión, presentó una acción de protección en contra del medio La Posta. Ella dijo: rechazo la violencia psicológica y de género que ha generado en mi contra este medio digital. Pero mejor escuchemos directamente lo que dijo pues la esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión y comentamos un poquito más. No voy a permitir más persecuciones, no voy a permitir amedrentamientos en nuestra contra y en la de mi familia. Por eso el día de hoy rechazo la violencia psicológica, violencia de género que han generado en mi contra este medio digital La Posta. He presentado el día de hoy una medida cautelar en contra de La Posta y Doménica Vivanco y el día lunes continuaré con las demandas penales pertinentes para que este medio de comunicación aprenda a respetar y a valorar a una mujer. Tengo mi propio pensamiento y si tratan de silenciarme no lo voy a permitir. Seguir la trampa que se está haciendo en este proceso y como no encuentran nada, ahora tratan de ponerme en contra a mí, de toda la ciudadanía, para desviar el tema de lo que está sucediendo el día de hoy. Comunicación que usa la tragedia, el drama y el dolor ajeno como elementos comerciales atenta contra la dignidad de las personas. La actitud de La Posta tiene que ser parada legalmente. Por eso hemos presentado la acción de protección y presentaremos las acciones civiles y penales que sean del caso. No es posible que aceptemos la violencia de género que se está generando. Viola la Constitución y viola el Código Orgánico Integral Penal. Nos veremos en los tribunales. Y escuchábamos al esposo del defensor del pueblo y también a la abogada de Priscila Gentini, quien ha hecho pues la denuncia formal en contra del medio digital La Posta. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una publicación usando una supuesta información reservada además y que ya había sido hace tiempo aclarada por la misma esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Creo que sí es condenable lo que hizo La Posta. Yo lo escribía en las redes sociales. A mí me parece que eso no es periodismo porque publican una información sin autorización de la presunta víctima, que en este caso sería Priscila Gentini, y su objetivo no es defender a la víctima, sino más bien buscar elementos que refuercen lo que han estado posicionando en contra del defensor del pueblo, ¿no? Entonces esto
ha sido leído de esa forma también por la propia Priscila Centini, y esta denuncia ha sido interpuesta ya en la Fiscalía, y hay que esperar a ver qué pasos se siguen, y si es que realmente se llega a sancionar al medio de comunicación por usar elementos que no son éticos, ¿no? Para sus publicaciones, sin importar la revictimización, la vulneración de derechos que puedan estar provocando sobre una presunta víctima de violencia. Y realmente a mí me sorprendió cuando vi la publicación. Yo, desde mi punto de vista, dije, no puede ser, o sea, no puede ser que en periodismo se valga utilizar cualquier recurso para reforzar una idea que queremos posicionar. No puede ser que seamos tan poco éticos en este tipo de publicaciones. Sí, así es. Yo creo que esto es más de lo mismo que hemos analizado en algunas instancias. Me parece que esto no va a cambiar. O sea, cuando los medios de comunicación dicen o pregonan la autorregulación, hacen referencia a un libertinaje que tienen en este preciso momento para facilitar un comportamiento que va en contra de todos los protocolos, en contra de todo el código deontológico que establece este oficio, y sobre todo en la construcción de un frame que favorece a ciertos intereses políticos. Yo creo que eso es importante decirlo, queridos amigos. ¿Y por qué razón? Porque más allá de que sea repudiable, digamos, en todos los aspectos, yo creo que lo que hoy prevalece es ese comportamiento. Y estamos repudiando un comportamiento que está completamente legitimado por el poder de turno. Y yo creo que eso es lo que tiene que preocuparnos, porque efectivamente podemos responsabilizar, podemos repudiar, podemos decir lo que sea, pero lo que hace la posta ya no es sorpresa en ningún tipo de ámbito. O sea, los señores hace mucho tiempo que dejaron atrás los manuales del periodismo más básico que creo que receptan los periodistas que están cursando el primer año de comunicación o de periodismo. Lo dejaron hace mucho tiempo atrás, y yo creo que se han convertido en operadores políticos. Lo que a mí realmente me preocupa, más allá de lo avasallante que puede ser el comportamiento de estos medios de comunicación, es la legitimación que existe por parte del poder de turno. Es decir, el silencio cómplice de las autoridades, de la función judicial, del propio Cordicom, que no se ha pronunciado ¿dónde está al el respecto. Cordicom? Yo también me pregunto, ¿dónde está el Cordicom? Eso es lo que realmente a mí me preocupa, más allá de lo que diga o deje de decir la posta, porque yo creo que ellos han dejado de jugar con su credibilidad. O sea, el día de mañana yo estoy en estos micrófonos, digo cualquier cosa, no me hago responsable de aquello. Eso es un libertinaje y no es periodismo. Entonces, lo que más me preocupa a mí personalmente, si me preguntan, es la complicidad de las autoridades, la legitimación de ese comportamiento, y por otro lado también es una especie de construcción de tejido institucional que ha facilitado que hoy por hoy en los medios de comunicación existan periodistas que no tienen seriedad, han perdido su credibilidad, proliferan con mentiras y con la constitución de fake news. Entonces yo creo que esto es más de lo mismo, no va a cambiar. Les soy súper sincero, no va a cambiar, porque hay incluso principales financistas que están vinculados al poder de turno que facilitan rubros para que este medio de comunicación subsista, y en algún momento nosotros lo revelamos. Un banco cuyo nombre prefiero mantenerlo en reserva, dio un crédito de $95,000 a este medio de comunicación que no aparece en la declaración de los balances financieros de la Posta, por ejemplo, entre otros grupos empresariales que son grandes evasores del fisco. Entonces, pero ¿cuál debería ser la respuesta de parte de la ciudadanía? Yo creo que mucha gente sí hizo el reclamo. No sé si es que les importa mucho a quienes pues cargan este contenido en las redes sociales, el que la gente les diga, hey, momento, están cruzando una línea roja y están atacando los derechos de una ciudadana ecuatoriana, de una mujer que tiene algunas protecciones, además especiales. Recordemos que está en vigencia esta ley de erradicación de la violencia contra la mujer, en la que se incluye también
también este principio de la no revictimización. O sea, están violando principios básicos, no solo del periodismo, sino también ya legales, ¿no? Entonces, ahí está esta denuncia. Yo espero que realmente se dé trámite y se genere un debate sobre lo que pueden y no pueden hacer también los medios de comunicación, porque es como esto que ocurría antes, ¿no? También cuando se iba a alguna cobertura de algún hecho sensible, le metían la cámara a la persona ahí para que llore, y no respetaban la intimidad que tiene cada ser humano en circunstancias que pueden ser difíciles y complejas para cada una de las personas. Y bueno, ahí está la denuncia que ha hecho la esposa del defensor del pueblo. Ella ha dicho y ha manifestado también el día anterior a esta publicación que hubo una amenaza en contra de su integridad. Su abogado la dio a conocer, la hizo pública, que le habían dicho que se calle porque ella ha estado defendiendo a su familia, defendiendo a su esposo, al defensor del pueblo, en su legítimo derecho de hacerlo, sin duda, y lo que habría que esperar es que obviamente la justicia actúe conforme a la ley y realicen realmente las investigaciones pertinentes, y pues esto se salga un poco del escenario mediático, ¿no? Porque el problema es que aparte de lo que está tramitando la justicia, también hay un proceso político que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional, y creo que eso es lo que hace que se busquen estos elementos que más allá de generar un tema legal, una sanción a lo que pudiera haberse constituido como un delito, lo que buscan es generar una presión mediática. Yo te hago una pregunta, Sofía. ¿Qué hay detrás del defensor del pueblo hoy que puede ser presuntamente juzgado por, digamos, presuntos delitos políticos en el Pleno de la Asamblea? ¿Qué hay detrás de él? Lo que hay detrás es un informe, exactamente, digamos, que valoró la situación del paro nacional de octubre. Eso es lo que hay detrás. Y detrás de ese informe hay responsabilidades penales por 6 asesinatos extrajudiciales, por mutilaciones, por vulneración de derechos humanos, por abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, si le quitamos un prontuario de informe delitos que existen hoy por hoy en ese informe. Si quitas ese informe, Freddy Carrión no existe. Freddy Carrión estaba, no sé, existe, pues, está libre, está de vacaciones, quizá en otra parte, o quizá sigue como defensor del pueblo. No aparece mucho en este escenario, es verdad. O sea, claro, si es que hubiéramos quitado ese elemento, habría que imaginarnos cuál sería la realidad en este momento de Freddy Carrión. Sin embargo, bueno, ya en este momento hay un proceso judicial que debe ser sustentado y que debemos esperar los resultados. El proceso político me parece que es el que ha generado este tipo de irrespeto y más vulneraciones a los derechos, por ejemplo, fíjate, en este caso de la esposa del defensor del pueblo. Fíjate lo paradójica que es la justicia en este país y lo paradójico que es el comportamiento de fiscalía en este país. Resulta que reavivan un informe sobre la operación de los helicópteros Drop en el Ecuador. Lo reavivan, lo sacan por ahí debajo del sombrerito, debajo del tapete, que ya estaba, digamos, finiquitado con la fiscalía del señor Chiriboga. Lo reavivan, lo dan curso y empieza nuevamente una operación en los grandes medios de comunicación con la constitución de un frente, que dice, ¿quién es culpable? El de siempre, Correa, ¿ya? Pero no tienen la misma celeridad con los hechos de octubre. De hecho, hasta este momento, y si mal no recuerdo la semana anterior, recién llegaron a un acuerdo entre la Defensoría y el Ministerio de Salud para dar prótesis a los afectados por el paro nacional de octubre. Así es. O sea, fíjense lo torcida que está la situación jurídica. Hay un reconocimiento de ese tema desde este ámbito, ¿no? No se puede desconocer que ahí están las personas que perdieron sus ojos en estas manifestaciones por la actuación. O sea, de la hay policía. Dos instituciones que reconocen, pero la Fiscalía no tiene celeridad para la investigación. Exacto. Qué paradoja, ¿no? Pero paradoja. Eso te digo, hay cosas que no se pueden desconocer, y ahí está pues esta presión también de las víctimas y de que el Ministerio de Salud las atienda, porque necesitan una atención urgente, porque muchas de ellas no tienen dinero para solventar estos gastos médicos que obviamente, o sea, esto marcó un antes y un después en la vida de muchas personas, ¿no? Sobre todo de quienes salieron heridos, de quienes están viviendo estos traumas, como la misma Yajaira Urresta, ¿no? Que pues ahora es asambleísta, pero ella tiene
un hecho en su vida que cambió para siempre su forma de vivir. Totalmente, así como hay salud. otros ciudadanos que no han tenido la posibilidad de permear en el legislativo, que han sido mutilados y que no tienen recursos para sustentar su diario vivir. Exactamente. Ahora, a mí me gustaría agregar algo más a este tema, porque a propósito que tocaste el comportamiento de los medios de comunicación, algo que se ha difundido y que se ha difundido de boca del presidente de la República, que tiene que generarnos por lo menos un sustito, digo yo, por lo menos que nos atoremos un poquito, como cuando uno se manda agua por el camino viejo. Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Póngale cuidado y atención, queridos amigos. El día lunes, el presidente de la República dijo que hay 70,000 millones de dólares generados por actos de corrupción. Repite un frame antiguo, otra característica y similitud en relación al gobierno anterior del señor Lenín Moreno. Repite un frame antiguo que lo dijo Dora, la secretaria de... Dora Ordóñez, la exsecretaria de lucha contra la corrupción del gobierno del señor Moreno, y repite ese frame. Ojo, porque los medios de comunicación lo desplegaron y le dieron un tratamiento sin precedentes. Y resulta, yo les quiero hacer un breve recorderis, que eso fue desmentido. Y fue desmentido por nada más y nada menos que el propio Banco Interamericano de Desarrollo, porque Dora decía según el BID, ¿ya? Y el BID el 27 de abril de 2020 desmintió por completo esa información. Y dijo que al respecto ellos no tienen conocimiento de lo que están citando, y no hay informes, y no hay una mayor precisión de la información proporcionada. Y solicita incluso al gobierno ecuatoriano, en ese tiempo el señor Moreno, que corrija, porque no existen precedentes de esa dimensión de corrupción en el ámbito de la institucionalidad pública de este país. Entonces, yo sí creo, voy a leer textualmente, no tenemos constancia de que el banco haya publicado algún informe detallado declarado por la doctora Ordóñez. Sí existe, como se informó previamente, un informe de análisis de gasto fiscal en América Latina y el Caribe titulado Mejor gasto para mejores vidas, en donde se podrá revisar las cifras a nivel. No existe tal señalamiento en relación a la corrupción que bordeó los 70,000 millones de dólares. Son simples conjeturas. ¿Y de dónde crees que sale esa idea de repetir esa cifra nuevamente, no? No sé si por ahí sea una obra maestra de el asesor Durán Barba. Recordemos que Durán Barba también asesoró a Lenín Moreno, ¿no? En toda esa transición del diálogo, del gran diálogo, no sé qué, no sé cuánto. Pero, o sea, estamos repitiendo una mentira y estamos, digamos, insistiendo en un aparataje comunicacional que dice, miente no sé cuántas veces y eso se convertirá en una verdad. Una posverdad, la posverdad, ¿no? Entonces, yo no sé a dónde pretenden llegar. A mí me parece sí me parece interesante lo que tú planteas, porque así se lanzan cifras todo el tiempo. Te decía hace unos días que, por ejemplo, desde la Cenecit, el secretario de Cenecit dijo que se habían incrementado los cupos. Pedimos información sobre el detalle de los cupos incrementados y hasta el día de hoy no hay detalle. Entonces yo no entiendo cómo salen y dan esas cifras, ¿no? Porque más o menos para dar una cifra lo que tienen que hacer es dar el detalle de lo que incluye esa cifra, dónde está la corrupción en cada institución, o sea, por lo menos para que sea un poco más creíble, para que tenga sustento esa cifra, y luego, si es que saben de dónde salió ese dinero, también deberían saber dónde está y cómo recuperarlo, ¿no? En todo caso, sí, nos queda muchísimas dudas sobre lo que se dice y sobre estas cifras que se lanzan al aire y no necesariamente tienen su sustento, y lo peor es que tampoco lo pedimos, y que quienes van a las ruedas de prensa tampoco dicen, oiga, ¿de dónde sale esta cifra? ¿Cuál es el detalle de esta cifra? ¿Y sabes qué es lo más simpático? Que hoy esa persona que construyó esa mentira está dando clases en la Universidad de Florida. Supuestamente, ¿no? Clases en la Universidad de Florida, y ha salido del país sin pena ni gloria, con toda la veña de la justicia, de las autoridades de turno. Siga nomás, pase como Pedro por su casa, no dé ningún tipo de respuesta por los actos cometidos en su gobierno. Ese es el país que tenemos el día de hoy, esa es la justicia que tenemos en este preciso momento, y por supuesto esas son las mentiras que constituyen
los cimientos de esta república que está en una constante transición. Bueno, son las 9:25, vamos a pasar a otro tema también, que el día de ayer pues se hizo tendencia, y que tiene que ver con el tema de la seguridad en el país, porque al parecer hay algunos países que están alertando a sus ciudadanos de que tengan cuidado cuando vengan al Ecuador, ¿no? No están diciendo no vayan a Ecuador, sino lo que están diciendo es, si van a Ecuador, por favor, tengan muchísima precaución sobre lo que podría ocurrirles allá en este país. Sí tenemos este tuit de Nicolás Larenas, que él menciona: cuando me preguntan ¿por qué no regresa Air Canada a Ecuador? Y ahí está la noticia del día de ayer. El gobierno de Canadá advierte a sus ciudadanos que procuren no viajar a Ecuador por los altos niveles de criminalidad en provincias como Esmeraldas y Sucumbíos, aunque también mencionan a las ciudades de Quito y Guayaquil. Yo creo que aquí hay una imprecisión de este medio, porque efectivamente leímos que no es un no viajen a Ecuador, sino es si van a Ecuador tengan muchísimo cuidado, ¿no? Sí. Esa ha sido la precaución que han pedido que se tomen desde el gobierno canadiense, y ahí está esta publicación, que no sé si la puedes revisar tú, porque está completamente en inglés, y bueno, uno entiende más o menos, pero tú la tienes más a detalle. Ladramos un poquito. Claro. No, sí, o sea, a mí me parece que hay que ser precisos en esto. Por más de sentimientos encontrados que tengamos, no se dice, digamos, un peligro no entrar. No entren a Ecuador. Sí, tenga precaución, algunos informes sobre, digamos, los robos comunes y corrientes que existen, pone el caso de Quito, Guayaquil, algunas ciudades del país. Lo que sí dicen es que no se acerquen en la zona fronteriza, ¿no? Donde ahí sí manifiesta que operan grupos que tienen que ver con la guerrilla. Los cárteles, dice. Exactamente, sí, o sea, en realidad es una alerta compleja, porque es así como nos están viendo algunos países, y lastimosamente nosotros también estamos sintiendo esto. O sea, más allá de qué piense el gobierno de Canadá sobre nosotros, sobre Ecuador, nosotros sentimos esa inseguridad en este momento. Yo creo que sí, que en este momento pues tenemos además muchas imágenes que llegan a través de los celulares, a través del WhatsApp. Uno abre el WhatsApp y ve muerto en ni sé dónde, asesinaron ayer a un señor taxista, alguien que trasladaba su dinero, y realmente estas cosas, lo de las cárceles de ayer también, que me pareció impresionante. O sea, ¿desde cuándo con drones llegan a hacer un ataque a la cárcel? De hecho, la entrevista que sostuvieron... Te quedas realmente sorprendido, sin palabras. La entrevista que sostuvieron el día de hoy nuestros compañeros Licenia y Alexis con el señor Fernando Bustamante, impecable. Yo creo que Fernando le está dando mucho en el clavo. Abona en una discusión que el país no está teniendo, y que algún momento nosotros lo mencionamos acá. Más allá de una respuesta de escrache frente al tema de la inseguridad y no sé qué y no sé cuánto, hay que entender su comportamiento psicosocial y sobre todo el antropológico. Qué interesante esto, porque muchos nos dicen la respuesta a la inseguridad tiene que ser securitista, es decir, metamos bala y plomo, y muchas bombas lacrimógenas para que eso sea disuadido. Pero resulta que nadie comprende el por qué. ¿Por qué la gente toma esta alternativa y frente a qué circunstancias lo hace? Y creo que son preguntas elementales que nos tenemos que hacer, y que sobre todo las autoridades tienen que hacerse para solucionar este problema. Porque fíjate tú, la respuesta de, digamos, de alguna forma conformar grupos de élite, tanto del ejército como de la Policía Nacional, para tener injerencia dentro del sistema penitenciario, sin comprender la dinámica entre el adentro y el afuera de las cárceles, me parece que es un error craso, grosero, y que demuestra que no están bien asesorados, tienen poco conocimiento, están poco instruidos, y que no han comprendido cuáles son los comportamientos que se han facilitado en estos contextos. Por ejemplo, ¿por qué opera en Mataje los carteles? ¿O por qué existe una disputa en Mataje por el tema del narcotráfico, de los crímenes transnacionales, digámoslo así? Crimen organizado transnacional. ¿Por qué existe? Y yo te voy a dar un dato así demasiado terrenal. Cuando yo visité la zona de Mataje, y creo que lo he comentado esto, para realizar un reportaje en el año 2018, después del primer semestre de la crisis de seguridad
acá en la zona fronteriza norte del país, me di cuenta de algo, pero que a mí me perturbó. Niños de entre 14 y 15 años en la zona de Mataje no tenían ni siquiera cédula de identidad, Sofi. Es verdad. ¿Y qué quiere decir esto, queridos amigos? Que el Estado no está cumpliendo con una cuestión elemental y básica. Frente al cumplimiento de esta cuestión elemental y básica de darle ciudadanía a un ciudadano ecuatoriano, imagínate cómo no va a poder operar los carteles en esa zona. Entonces, claro, hay algún antropólogo que dice los márgenes del Estado. Los márgenes del Estado. ¿Hasta dónde llega el Estado? Claro, ¿y en qué zonas aparente van a tener injerencia lo que pasa, los Andrés, crímenes? Es que donde el Estado no está actuando, se aprovechan, por supuesto, estas mafias que sí están organizadas y que hay que tener claro, señoras y señores, que están presentes en nuestro país. No lo digo yo, lo dicen las propias autoridades, que todo el tiempo se pasan hablando de los cárteles, de las mafias, y claro, no te dicen cómo te van a afectar en tu vida diaria, ¿no? Y pues ahí está este tema que menciona Andrés, por ejemplo, en Mataje. Si el Estado desaparece, si el Estado no es capaz de ir a responsabilizarse por sus ciudadanos, hay quienes les dicen, bueno, mira, yo sí te voy a ayudar con esto. Exactamente. Yo te voy a dar este trabajo para que tú hagas esto, pero tienes que defenderme. Entonces, se pone la ciudadanía a defender incluso a estos grupos, y esto ya ha ocurrido en otros países, ¿no? Que a falta del Estado... Medellín, ¿qué pasó en el barrio 81 en Medellín? Claro, Pablo Escobar era una eminencia, era un dios, era ¿cómo es el Pelusa de los colombianos, ¿me entiendes? Y eso es una cuestión, pero creo que de sentido común, frente a la retirada del Estado y a la capacidad de control, de regulación, de fiscalización, de proveer sustentos de vida digna, obviamente reemplaza y sustituye este crimen organizado transnacional. Y reemplaza porque dinamiza la economía local. Y ojo, no estoy diciendo que estoy a favor de los carteles. Sino evidenciando una realidad nada más. Son dinámicas que están ahí. Oye, mira, y en todo esto, pues, o sea, si conectamos las cosas, tanto se habló de la boda del hijo del vicepresidente y de que el turismo iba a llegar por montones, el turismo de bodas y demás, porque vinieron famosos al Ecuador. Sin embargo, estos famosos, si tú ves las imágenes, salieron de la iglesia directo a un carro de la Policía Nacional, resguardados por la Policía Nacional, y el mensaje que le están dando al exterior es que para venir a Ecuador necesitas todo ese resguardo policial, necesitas que te custodien de un lado al otro, que no puedes pararte en la tienda y comprarte algo porque es probable que te roben y demás. Entonces, también seamos coherentes con esto, ¿no? Ojalá y el país diera esa transformación y se pudiera mejorar también el tema de la seguridad, no solamente en Quito, sino en cada uno de los rincones del país, pero creo que ahí hay un montón de mensajes contradictorios, y cuando se lee al Ecuador no se lo lee en todo su contexto, en toda su integridad, sino son cosas sueltas por aquí, por allá, que le confunden a la gente y que no le dicen en realidad cuál es el país en el que está habitando y cuál es la realidad de la que le toca cuidarse o enfrentar, ¿no? O transformar también, porque también hay que, como ciudadanos, responsabilizarnos en parte de lo que ocurre en este Ecuador que amamos tanto, ¿no? Pero por lo pronto ahí está ese tema y esa alerta de Canadá. Sin embargo, desde Alemania sí se quitó una alerta, pues hay que decirlo también. Y se difunde lo otro, lo uno y no lo otro. No lo otro, exactamente, ¿no? Pero por eso nosotros decimos Pero bueno, las dos cosas, ¿no? Nuestro doctor Lazo tendrá la posibilidad de definir la política de seguridad y promoción turística, aunque estaba Pero viendo... ya es hora. Sí, o sea, yo... ¿Hasta cuándo esperamos? ¿Cuándo tienen listo todo? Demos del beneficio de la duda, en tal caso, que se siga acomodando ahí en el sillón de Carondelet, ojalá no pasen los años en vano. Pero fíjate algo con relación al tema del turismo que dice Niels Olsen, nuestro ministro de Turismo. Dice, con la eliminación del 5% del impuesto a la salida de divisas a las aerolíneas extranjeras, nos acercamos a firmar acuerdos de cielos abiertos para mejorar la competitividad y conectividad aérea del Ecuador. Ya, chévere, bacán, champú. ¿Eso en qué beneficia al turismo? Porque está bien, o sea, que entren un montón de personas, buenísimo, ya, chévere, no pagan el impuesto, ya, bueno, está bien, genial. ¿Y eso en qué se traduce? O sea, ¿cómo lo van a medir? ¿Cómo lo van a estandarizar? ¿Cómo van a generar trazabilidad? ¿Cómo van a generar que se constituyan realmente clústeres
que faciliten la propagación turística en este país. ¿Cómo van a hacer que el Ecuador se convierta en una potencia turística? ¿Con eso? ¿Con eso alcanza? ¿O será que hay que discutir infraestructura? ¿Será que hay que discutir mejora del servicio? ¿Será que hay que discutir competencias en los GATS, gobiernos autónomos descentralizados? ¿Será que hay que discutir aquello? ¿O será que con el ISD alcanza? Yo siento, Sofi, queridos amigos, que una de las características principales, incluso que diferencian al gobierno de Moreno, del gobierno actual, es la improvisación. Moreno, y esto la historia no nos va a dejar mentir, es el que más aceleró una agenda neoliberal en el país hasta el momento. No sabemos si Guillermo Lasso la siga profundizando, pero Moreno es el más eficiente para el neoliberalismo. Pero en el caso del señor presidente de la República, Guillermo Lasso, yo siento que existe una suerte de improvisación absoluta en todos los rubros. Y se lo ve incluso en la propia proforma presupuestaria, denunciada incluso por sus coidearios del Partido Social Cristiano. Solo voy a decir eso nada más. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a revisar la pregunta que planteamos el día de ayer a nuestros amigos a través de las redes sociales, y también vamos a pasar al tema del día de hoy. Vamos a revisar precisamente cuáles son los grupos económicos del Ecuador y cuáles son las deudas que tienen con el Servicio de Rentas Internas, porque nos dicen que todos debemos colaborar con esta crisis, sin embargo, a ellos no les piden nada. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Bueno, ¿cómo ¿Qué estás? opina usted de, ¿De qué? ¿De qué? la pregunta de ayer? Frente a un nuevo incremento de los precios de combustibles, ¿cuál es su opinión? ¿Ya no aguanta el bolsillo? ¿Es urgente revisar la medida o no hay mayor impacto, como aseguraba el presidente Guillermo Lasso? Veamos los resultados de esta encuesta rápidamente, que fue lo que nos dijeron nuestros amigos que votaron. 269 votos, y nos dicen que el 56.5% opina que ya no aguanta el bolsillo, un 39.4% dice es urgente revisar la medida, y un 4.1% nos dice no hay mayor impacto, son un 60 centavitos, son 5 centavitos en la gasolina extra y en el diésel respectivamente, y eso pues no nos afecta para nada, pero hay una gran mayoría de quienes contestaron nuestra encuesta que nos dicen que ya no aguanta el bolsillo y que es urgente revisar esta medida. Mecanismos habrá algunos. El 96% de los votantes. Sí. El 96% de los votantes, 95.9% de los votantes aseguran que listo, ya está. O sea, esta medida no va a solucionar la economía familiar, por el contrario, la afecta, la vulnera. Y yo sí creo que acá hay un elemento importante. Las manifestaciones, protestas convocadas para el día de mañana. Y yo creo que ahí van, digamos, a tener un punto de encuentro y también un punto de inflexión, porque creo que esta es una demanda nacional y popular. Es una de las características que yo puedo notar en esto, porque la mayoría de personas aseguran que eso ha tenido un impacto sobre la economía, sobre su bolsillo. Entonces, lo que sí existe es que hay unos sectores que tienen un petitorio conciso de demandas y exigencias al gobierno, y hay otros sectores que tienen un petitorio conciso también de demandas y consignas ante el gobierno, por ejemplo el FUT y por ejemplo la CONAIE. Claro, que va con el tema de las reformas laborales ahora, también, que se hablaba hace un ratito acá también en Punto Noticias. Lo que yo sí creo que puede ser un tema diferenciador de esta cuestión es el grado de complicidad, en el mejor sentido de la palabra, que pueda existir entre estos elementos que convergen el día de mañana. ¿Va a ser sostenida? ¿Va a unar en el esfuerzo de decir y pensarse a sí mismos? Hay que plantear una alternativa, porque evidentemente el ajuste está en el ámbito laboral, el ajuste está en el ámbito económico, el ajuste está en la economía familiar, el ajuste está en la reducción del tamaño del Estado y por ende menos inversión en educación y salud, como lo evidencia la propia proforma presupuestaria. Yo creo que hay una pregunta central que tenemos que hacernos acá. El grado de unidad que van a tener los sectores sociales, populares, de las diferentes categorías que hoy por hoy están en la escena pública del país. ¿Hasta qué punto Leonidas Issa
va a pretender encabezar a su sector y hasta qué punto tenga la predisposición de aunar esfuerzos con otros sectores para entender que creo yo que esa podría ser la vía. Recuérdate que ese fue un elemento bastante diferenciador incluso en la propia campaña electoral que acabamos de transitar. No sé hasta qué punto van a entender que hay que dejar de lado ciertas rivalidades y aunar esfuerzos en un objetivo común. Bueno, esto lo digo, veremos, sí. Esto lo digo en términos de pensar cómo se están generando ahí los repertorios en la calle y la protesta social. Claro, y ¿no? bueno, sobre todo que también la ciudadanía se exprese, ¿no? Porque el presidente ha dicho, no, esto no afecta mucho, ya lo hemos analizado y no afecta mucho, vamos a pensar en la focalización. Y el tiempo pasa y no hay tal focalización, y de hecho lo de la focalización se viene hablando desde el gobierno pasado y como que no encuentran la fórmula o no quieren plantear nada, ¿no? Esperan a que la ciudadanía ya se acostumbre, al final cada mes ya nos golpean con ese incremento del precio de los combustibles, que no es solo el incremento de los precios de los combustibles en realidad, ¿no? Porque claro, ahí van a decir nuevamente que a Lorenza no le afecta porque no tiene carro, entonces luego se quedan las cosas en nada. Pero sí tiene barco. Terreno y finca. Sí, me olvidaba de eso. Pero es muy complejo el tema, ¿no? Porque incluso hay mucha gente que si te preguntan directamente, ¿qué te afecta el incremento de los precios de los combustibles? Así a primera no sabes qué responder, no has entendido en todo su contexto en qué te afecta el incremento del precio de los combustibles, ¿no? Pero sí estás sintiendo que ya no te alcanza, sí estás sintiendo que estás preocupado porque además el sistema de educación pública también está fallando, entonces has tenido que buscar una escuela privada para tu hijo y tienes que sacar eso adicional de tu presupuesto y igual en el sistema de salud, como vas y ya no hay medicinas, te toca comprar a ti mismo los medicamentos, así sea que estés afiliado al Seguro Social o que vayas a buscar el Ministerio de Salud Pública. Entonces son un montón de cosas que realmente están impactando la economía familiar y de eso no se dice nada, de eso pues se pasa de largo con la simplicidad de la respuesta de no hay mayor impacto con el incremento de los precios de los combustibles. Entonces, sí creo que hay que tomar muy en cuenta qué es lo que va a ocurrir en los próximos días en nuestro país, siempre sí pensando en que las protestas se puedan expresar la ciudadanía de forma siempre pacífica y que los medios de comunicación o haya la forma en la que el gobierno realmente pueda escuchar estas demandas, ¿no? Si sea a través de los medios de comunicación, sea a través del diálogo directo, pero que el gobierno realmente escuche, que no sean solamente ciertos personajes políticos que entren y salgan de Carondelet como si estuvieran en su casa, sino que también la ciudadanía tenga esa opción de entrar y salir de Carondelet y de mantener un diálogo realmente constante con el gobierno para que se entienda lo que están pasando los ecuatorianos y ecuatorianas. Así es, querida Sofi. Oye, la pregunta amigos, para mañana. Después de hablar tanto, dice la pregunta para ya mañana. Nos vamos a ver, olvidando suéltalo. y nos queda poquito tiempo para hoy. Bueno, ¿de dónde debería obtener el gobierno los recursos para cubrir los efectos de la pandemia? Del 4% de los ingresos de los que ganan más de $1,000, que ha sido como que un planteamiento que se le ha escapado a el ministro de Economía, o deberían cobrar a los evasores de impuestos. Se habla de más de $7,000 millones por ahí, y deudas en firme en el SRI por más de $1,200 millones. ¿A quién le deberían sacar ese dinero para cubrir los efectos de la pandemia? Nada más, esa es la pregunta que pueden responder a través de nuestra red social Twitter. Y ahora sí vamos al que sabe para aprovechar estos minutitos con ustedes. El que sabe, sabe. A ver, el que sabe, sabe, queridos amigos, y si no, pues ya saben qué mismo. Oigan, el día de hoy hemos preparado un programa para revelar algunos insumos que hablan acerca de la presión tributaria, de la presión fiscal y la evasión tributaria. Los grandes evasores, digamos, aglomeran un rubro económico de aproximadamente $7,000 millones según la Comisión Económica para América Latina. Son $7,000 millones que paradójicamente representan, 7,600 para ser exactos, que paradójicamente representan el déficit fiscal. Entonces yo digo, si cobramos de esos impuestos a esos grandes evasores,
tranquilamente paliamos ese déficit fiscal y está solucionado uno de estos problemas. En ese contexto creo que también es importante saber leer lo que dijo el presidente de la República recientemente cuando aseguró que quiere cobrar a los grandes evasores. Y voy a leerles textualmente este oxímoron, porque es un oxímoron. Yo no sé, si me equivoco ustedes juzgarán. Nuestro presidente de la República el 13 de abril de 2021 dijo: nuestro proyecto de reforma tributaria tiene como objetivo eliminar impuestos para reactivar los sectores productivos del Ecuador. Eliminar impuestos para reactivar a los sectores productivos del Ecuador. Después dice: quiero ser claro, es fundamental rechazar la evasión fiscal. ¿Cómo eliminas impuestos y a la par luchas contra la evasión fiscal? Tomando en cuenta un elemento súper importante, y lo dice la Comisión Económica para América Latina. La presión fiscal sobre los grandes grupos económicos en el Ecuador en el año 2018, 2019 y 2020 fue apenas del 1,5%. Para que ustedes se den una idea, para decir a ver si esto está bien o está mal, en Dinamarca, Suecia, llega incluso a cubrir el 50% la presión fiscal. Así es, 52%. Ya. Yo creo que esto es completamente loco, porque hay personas que llegan a facturar o representa 100 grupos económicos representa una facturación de 145 mil millones de dólares en este país. Y que de eso paguen el 1.5%, digo, es como cuando tú subes al bus y se te cae 25 centavos. Claro. Más o menos. ¿Cómo es? Que no te enriquecen ni te empobrecen. Claro, que no te puede hacer ni rico ni pobre y colabora. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, yo creo que esto es completamente paradójico en nuestro país. Sí. Vamos a revisar algunos elementos porque, claro, la pregunta que nos hacemos es si es justo pedir contribuciones a las clases medias cuando en Ecuador existe una altísima cantidad de dinero retenida por grandes empresarios, grandes grupos económicos. Esto, ¿no?, en función a la propuesta que está cocinándose. Sí, esto lo decimos, ¿no?, por lo que ya se ha escuchado y ha sido adelantado por parte de el Ministerio de Economía. El régimen tributario debe estar regido por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Y se deben priorizar los impuestos directos y progresivos, es decir, bueno, lo que se dice es el que más tiene, más debería pagar. Eso está escrito en la Constitución, pero esto ocurre en nuestro país. Los tributos que alimentan el presupuesto general del Estado para la generación de inversión en garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos y quienes habitan en este país. En naciones como las de Europa, como ya lo mencionaba Andrés, la carga tributaria sobrepasa el 40%. Suecia, por ejemplo, mantiene una presión fiscal del 52% del Producto Interno Bruto. También existen países como los latinoamericanos en los que la carga tributaria es menor al 20%. Guatemala, por ejemplo, mantiene una presión fiscal del 12%. En América Latina, el promedio de la carga tributaria se ubica en el 23% del PIB, cifra menor a la media de los países de la OCDE, la cual asciende al 34% de su PIB. Y esto es importante destacarlo porque aquí les encanta decir que somos miembros de la OCDE y cosas así, ¿no? Ecuador tiene una presión del 20.5% y ocupa la 9ª posición entre los países latinoamericanos. Le sigue Chile y Colombia con un 19.8%. Pero los países que lideran la presión fiscal en América Latina son Cuba con 41.7%, Brasil con 32.2% y Argentina con 31.3%. Así es que es mentira que en Ecuador se pagan los impuestos más caros. Somos carísimos, diría el Pablo Arosemena. Es falso, así es. No es de los países con mayor carga impositiva, como se tiende a mencionar. Es falso. Exacto. De falsedad absoluta. Oye, pero permíteme interrumpirte porque quisiera hacer una explicación a nuestros amigos. Para que vea, masticadito, usted solo hace el ejercicio de... ya, no hace más. Hay dos formas del carácter de imposición fiscal en este país. Primero, imposición directa. ¿Qué es de imposición directa? Los impuestos directos son aquellos en los que el contribuyente reconocido como tal en la ley es el que recibe la carga de la imposición estatal y por lo tanto no es posible que se traslade a un tercero. Por ejemplo, impuesto a la renta es la carga tributaria que se hace a un grupo económico. Sofía Montoya, Andrés Durán, Carlitos Minango, Galán de Cuyuja. O la favorita. El galán paga más porque él sí tiene bastante. Claro, el galán paga porque es hacendado terrateniente. Claro, sí. Imposición indirecta.
¿Ya? Ese es impuesto a la renta, es un ejemplo de la imposición directa. Imposición indirecta. Al contrario de los directos, son impuestos que pretenden trasladar el peso fiscal a terceros. Un ejemplo de aquello es que esta imposición la pagan todos los contribuyentes y se los considera a todos por igual. Y ejemplo clarito, el impuesto al valor agregado, el IVA. Ya, estos dos elementos son los que están ahí, digamos. Pero hay que centrarnos en el impuesto a la renta, porque no es lo mismo que paga, digamos, el Carlitos Minango por IVA, claro, a lo que pagan el impuesto a la renta del hacendado nuestro galán de Cuyuja. Claro, sí, porque él tiene una propiedad y un patrimonio más, sí, y él es chiro, ¿me entiendes? Entonces hay una diferenciación importante ahí. Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces nos construyen este discurso en los medios de comunicación y nos dicen, no, es que el país es extremadamente caro y que por los impuestos no existe reactivación y que no sé qué y que no sé cuánto. Y resulta que no es. Hablan desde la generalización, no desde la particularidad, y tiene que ser a la inversa, tienen que hablar desde su particularidad. Es decir, yo, dueño de la empresa o del grupo La Favorita, el Juri, Banco Guayaquil, Banco Pichincha, etcétera, etcétera, siento que estos impuestos me afectan y por eso tengo que recortarlos. Claro, sí, deberían por lo menos ser sinceros, ¿no? Y utilizan ese discurso mañoso para entorpecer todo esto. Ahora, yo te quiero decir algo súper importante. Pero a ver, que a mí me parece que también es importante que destaquemos que más allá de cuántos impuestos generen, nuestro país tiene un gran problema con la evasión tributaria. Eso iba. Solamente lo que tú estás mencionando, bueno, sí, con la evasión y con el incumplimiento de pago, ¿no? La evasión es cuando un contribuyente oculta u omite sus ingresos y bienes a la administración tributaria y según los datos de la CEPAL ahí se pierden esos 7,000 millones de dólares. Que son dineros que están escondidos, que no los alcanza a ver el Servicio de Rentas Internas y que por ende pues no van a entrar a la economía porque no hay tampoco la voluntad política para que se averigüe de dónde están esos patrimonios. Pero lo que nos pasa muchísimo en nuestro país es que también hay el incumplimiento del pago de impuestos. Así, el tributo que más dejan de pagar es el impuesto a la renta de las empresas, según el reporte de la CEPAL es un 4.4%, tenemos el impuesto también tenemos el impuesto a la renta de personas naturales, el 1.1%, y la evasión en el pago de impuesto al valor agregado bordea el 2.2%. Pero tenemos un cuadrito que queremos también mostrarlo, es un estudio publicado por la UPS y ellos han logrado obtener una cifra que realmente yo la he buscado y no la he podido obtener. Tenemos todavía que hacer un pedido adicional de información al Servicio de Rentas Internas sobre las deudas en firme. Hay grandes grupos económicos que no tienen interés en pagar los impuestos, según las cifras que se ven en la tabla de deudas en firme al sistema de rentas internas. Ahí está el detalle de las deudas en firme hasta enero del 2021, ¿no? Entonces, 25 deudores tienen 183 deudas y le deben al Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, 591 millones de dólares. Cuando sumamos los 100 grupos deudores, tienen 909 deudas y le deben 1.084 millones al Estado. Deudas en firme, es decir, deudas que ya se tienen que pagar. Los 500 grupos que más le deben al Estado acumulan 6.114 deudas y le deben al Estado 1.622 millones de dólares. Ya. Oye, quiero decirte algo porque estamos con el tiempo y contrarreloj. Como siempre dicen. Verán. Yo quiero, tenemos ahí el problema, ¿no es cierto? Ahora, hay una solución a este problema. ¿Y saben cuál es la solución? Voluntad política, porque el presidente no tiene que inventarse absolutamente nada. O sea, no tiene que mandar una ley para reformar aquello. Lo único que tiene que hacer es ejecutar la cartera vencida y cobrar. Algunas que son cartera vencida, otras no, que están deudas en firme. Estas son deudas en firme, ¿no? 1.600 millones de dólares es bastante dinero, perdóname. Ya, deudas en firme. Pero lo paradójico de esto es que nos venden, insisto amigos, nos venden bambalina y dicen que es oro. Porque ya hay un plan de control y lucha contra el fraude fiscal, que está en marcha, que incluso está colgado en la propia página del Servicio de Rentas Internas, que dice, gestión eficiente, efectiva y transparente frente a la sociedad ecuatoriana. Y lo único que tiene que hacer el presidente de la República y sus asesores o ministros de Estado es leer el plan. Fíjense, hay una estrategia incluso, que es Estrategia Integral 1, para control del impuesto a la renta.
Dice, combate a las empresas fantasmas, por ejemplo, que es otra de las patologías que tiene nuestra economía. Son más de 1.200 empresas Evaden fantasmas. Y lo mandan a paraísos fiscales o empresas fantasmas. Y dice lo siguiente: el uso de empresas fantasmas refleja un esquema de planificación fiscal agresiva a través de la cual se pretende sustentar costos irreales, ya, pilas de SRI, costos irreales, justificar adquisiciones de mercadería de procedencia ilegal, ocultar pagos ilícitos y principalmente reducir el pago de impuestos y con ello la participación de los trabajadores en las utilidades. Ah, pero si recién estuvimos discutiendo el tema de las utilidades con nuestro ministro Donoso. Entonces vamos viendo cómo operan. Durante el año 2018 el SRI continuará investigando y publicando nuevos listados de empresas fantasmas, dicen ellos, y continuará con el control de los clientes de empresas calificadas como fantasmas durante los años 2017 y 2018. Hasta el 2018 llegó, digamos, la prevención de la evasión tributaria. De ahí para adelante no existe absolutamente nada. Es verdad, hay una publicación del Servicio de Rentas Internas y solamente tiene datos hasta el 2018, algo del 2019 también, donde están también reconociendo estos grandes grupos económicos, si tienen relación con estas publicaciones de los papeles de Panamá, cuántos miembros, cuántas empresas, está ahí escrito, o sea, tienen toda la información, pero simplemente pues no logran ejecutar. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me duele el corazón, Sofía, me duele el corazón no. Porque es algo tan sencillo de hacerlo. Está bueno, establecido no debe ser acá. tan sencillo, o pero, sea, sencillo pero en el sí sentido de que voluntad política. Oye, es sencillo en el sentido de que ya están los pasos, o sea, tienes A, B, C, D, E, F. Pertenecemos a la OCDE, pertenecemos a la CEPAL, pertenecemos a los organismos de control y transparencia. Oxfam International ya nos advirtió que en el 2016 habían 69 mil millones de dólares que salían de la economía nacional producto de la evasión tributaria. O sea, ¿sabes cuál es el problema? La bulia, como siempre. Sí, pero mira, yo creo que también hay que centrarnos en lo que está más cercano, ¿no? Que son estas deudas que te digo que están en firme, porque también hay un montón de deudas impugnadas de las cuales no tenemos todavía muy claro. No, sí, tienes razón. Pero estas deudas se arrastran desde hace años atrás, ¿no? Y sabes lo que dicen quienes han estudiado mucho este tema, que muchas veces lo que hacen estos grupos económicos es esperar a que desde el gobierno nuevamente se plantea una remisión de intereses y multas. Entonces, por ejemplo, en el 2017 las deudas tributarias ascendieron a más de 4.500 millones de dólares, de las cuales 35% estaban en firme, es decir, lo que correspondía era cobrarlas, 1.575 millones de dólares, más o menos, imagínate, y había un 65% de estas deudas impugnadas, ¿no? Y correspondían a 151 grupos económicos. Pero parece que muchos deudores lo que hacen es dilatar estos procesos en espera de que los gobiernos, porque ha ocurrido no solamente en el gobierno anterior, y eso pasó con la ley de fomento gobiernos. productivo, ¿no? Exactamente, en el 2018 miles de contribuyentes se beneficiaron del no pago de los intereses. En dicha oportunidad lo adeudado correspondía a estos 4.500 millones de dólares divididos 2.300 de capital y 2.200 millones de intereses. Esos 2.200 millones de intereses fueron los que se perdonaron y se supone que debían pagar estos 2.300 millones de capital para ya quedar tablas con el Servicio de Rentas Internas y que puedan seguir adelante. Entonces parece que también esa es la estrategia de algunos grupos económicos. Se nos acabó el tiempo, pero teníamos también un cuadrito de estos grandes grupos, los que están en el puesto del 1 al 10, que tienen deudas impugnadas con el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Mañana ahí está lo entre profundizamos. ellos, por ejemplo, el Banco Pichincha, está Mañana con gusto yo vengo y profundizamos. ¿Cómo no? Bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero el día de mañana vamos a profundizar y lo más importante, a establecer una comparativa con otros países a nivel mundial para ver cómo funcionan sus fiscos y si realmente son una alternativa y una solución. Solo decirles de esto pequeño. Gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. ¿Cuáles son los gastos permanentes? Salud, educación y los derechos consagrados. No según la nueva proforma, ¿no? No, según la nueva proforma. Que ya parece está el que dilema. va a ser de vuelta. Ya. Nos vamos. Nos vamos. Chao. Gracias, Chao. Estevitan. A Bye. todos. Gracias. Chao.